así, así como las calificadoras se equivocaron probablemente al asignarle a Lehman Brothers una calificación de AA. ¿Ok? Y a algunos de estos bonos hipotecarios les dieron también calificación AA y AAA y se equivocaron. ¿Ok? Entonces, bueno, parece que en el 82 no se equivocaron cuando nos pusieron B. ¿Ok? Y bueno, y parece que tampoco se equivocaron cuando tuvieron mucha previsión con respecto al gobierno de Chávez. ¿Ok? De hecho, el único momento en que la calificación de riesgo fue elevada un poquito fue cuando se estableció el control de cambios del 2003. ¿Ok? Porque originalmente las calificadoras pensaron que el control de cambios le iba a permitir al gobierno mantener el pago de la deuda externa. De hecho, lo mantuvo, pero además el control de cambios llevó al gobierno a emitir más deuda, ¿no? Para buscar recursos, ¿okay? En dólares. Y bueno, y eso acrecentó el tamaño de la deuda externa venezolana. O sea que hoy en día somos víctimas de esa política totalmente equivocada de endeudar al país para supuestamente invertir, ¿no? ¿Okay? Entonces, y además pues inversiones que no son muy rentables, ¿no? Ok, miren, aquí hay una comparación muy sencilla para que ustedes vean por qué, por ejemplo, durante mucho tiempo Chile tuvo mejor nivel de riesgo que Venezuela. ¿Okay? Fíjense, visto como tamaño de la bolsa, ¿okay? Que pudiera no ser relevante, ¿okay? Pero que es indicativo del volumen de inversión que se recibe, ¿no? En el caso de Chile, miren los niveles que tiene, ¿okay? Miren los niveles de Colombia que está en línea roja y miren los niveles de Venezuela que están en línea azul, ¿no? ¿Okay? El gráfico no está completo porque los datos son sacados del Banco Mundial y en el Banco Mundial aparecían así a la fecha en la que yo hice el gráfico, ¿no? Y bueno, este gráfico es el que mide la riqueza de los tres países, de los mismos tres países, Venezuela, Colombia y Chile. ¿Okay? Fíjense, Venezuela está en azul, ¿okay? Y fíjense cómo Venezuela tenía en los 90 un nivel de riqueza superior al de Chile y al de Colombia. ¿Okay? Hoy en día, bueno, hoy en día no, en el 2014, Chile supera a Venezuela. ¿Okay? Esto es medido con el PIB per cápita utilizando la paridad de poder de compra como homologador de los datos para que sean comparables. Prefiero usar eso que usar el dólar de mercado directamente porque el dólar de mercado tiende a, bueno, no es que tiende, sino que cuando se hace, siempre se hace con el dólar oficial, ¿okay? Y el dólar oficial generalmente está por debajo del precio de mercado, ¿no? Entonces es preferible trabajar con la paridad de poder de compra, aunque yo no confío tampoco mucho en ese indicador, ¿okay? Pero bueno, aquí se ve cómo en los 90 Venezuela, Colombia y Chile compartían más o menos un mismo nivel de PIB per cápita, ¿okay? Y fíjense la disparada que se echó Chile, ¿okay? Y a pesar de eso, Chile está metida ahorita en un proceso parecido al que Venezuela estuvo metido a inicios de los años 2000, ¿okay? O sea que creo que Chile va a venirse para abajo. ¿Okay? Y bueno, y este es el nivel alcanzado en 2013 por Venezuela, ¿no? Ya para 2014 en el Banco Mundial, en el 2016 no estaba el dato del 2014. ¿Okay? Entonces ahí tienen unos gráficos que más o menos les pueden dar una idea de esto, ¿no? ¿Ok? A ver cómo estamos de tiempo, son las 8:32. ¿Ok? Eh, Vamos a empezar con el siguiente, la siguiente sección que es la de riesgo de cartera, ¿no? ¿Ok? Vamos a, vamos a meternos en el riesgo de cartera, que es la última, el último tema de riesgo que tenemos que estudiar nosotros. Vamos a por lo menos a ver si podemos hacer Markovich y dejamos a Sharp para el jueves que viene, ¿okay? Para terminar el tema de los riesgos y meternos ya en los mercados en específico. Ok, fíjense, primero, durante mucho tiempo se consideró que estos eran los primeros trabajos
en el área financiera de la economía. ¿Okay? Los trabajos de Markowitz y Sharpe. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay que comentar una cosa, ¿no? En los años, en finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, había un chico que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de París, en la Sorbona. ¿Okay? Ese chico tenía apellido Étudiant, ¿okay? O sea, estudiante, ¿no? Es la traducción de Étudiant en francés. ¿Okay? Él era el hijo de quien había sido cónsul de Venezuela en París, ¿okay? En la época del general Guzmán Blanco, ¿no? ¿Okay? Y bueno, este muchacho estaba estudiando matemáticas en la Sorbona y presentó como tesis doctoral un estudio acerca del comportamiento de las acciones en el mercado francés. ¿Okay? Y él usó una teoría que se usa hoy también en medición de riesgo, que es la teoría de la caminata aleatoria, ¿no? Él trató de demostrar que las acciones en el mercado de París se comportaban como una caminata aleatoria, ¿no? O sea que de verdad es el primer trabajo, ¿okay? Sin embargo, ese trabajo no se divulgó en el mundo económico, sino ya mucho después de que Markowitz y Sharpe habían hecho estos trabajos de riesgo de cartera, ¿no? Entonces, eso es como colofón, ¿no? Como añadido al tema de hoy, ¿no? Bueno, pero sin embargo tenemos que hablar del riesgo de cartera, ¿ok? Y, a ver, Stephanie tiene una pregunta, a ver qué nos pregunta Stephanie, pues. Sí, profe, buenos días. Antes de entrar a riesgo cartera, quería preguntar sobre riesgo país. Si con respecto a las calificadoras, actualmente cada país tiene sus propias calificadoras o, por ejemplo, si Fíjate, aquí en Venezuela se me olvidó el nombre, la SINAVI creo que era que se llamaba, si no me equivoco, está activa. ¿qué es la SINAVI? Era la calificadora de riesgo del país, si no me equivoco. Ella hacía algo con las sociedades. No, no recuerdo bien, pero creo que se llamaba Sinavi. Bueno, Sunaval. no, Sunaval es la Perdón. Superintendencia Nacional de Valores, ¿ok? Ella Ajá, sí ella, regula las calificadoras en Venezuela, ¿ok? Lo ok. cual para mí es un absurdo de marca mayor, ¿no? Pero ella no califica, ella lo que hace es regular las calificadoras, ¿ok? Y, Por ejemplo, allí entonces nosotros nos regimos siempre por las internacionales y ella eh, prácticamente, entre comillas, no sirve para nada, porque tengo esa duda. bueno, mira, ninguna calificadora venezolana califica el riesgo país Venezuela, ¿ok? Las calificadoras venezolanas que son, este, eh, hay una que se llama Prime, hay otra que se llama A1, ¿ok? Hay otra que se llama Soft. La gente de Softline tiene una calificadora, creo que se llama Softline. ¿No? Este, ellos lo que hacen es que califican los papeles comerciales y los bonos emitidos en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, si la ley de mercado de capitales establece que cuando tú vas a emitir un bono o un papel comercial debes tener dos calificaciones. ¿Ve? Entonces, eso le da un monopolio a las calificadoras, ¿ok? Que para mí es injusto. ¿Ok? O sea, yo creo que el emisor, ¿ok? Eh, eh, debería estar en libertad de calificar o no calificar la inversión, ¿ok? Y el inversionista debería estar en la libertad por ejemplo, no comprar un bono que no esté calificado. O sea, sin obligación por parte de la legislación, sino que sea una cosa libre, ¿no? O sea, en ese caso, bueno, eso reduciría mucho el costo de la calificación. De hecho, ese mercado se comporta de una manera bien complicada, ¿no? Porque las calificadoras un poquito más serias, entre comillas, ¿ok? Tratan de cobrar mucho, ¿ok? Basado en que eso es un mercado monopólico, pues que el gobierno obliga a los emisores a calificar. ¿Ok? El, Hay una calificadora que es como una calificadora de bajo costo, ¿ok? Que generalmente sale en todas las calificaciones y que generalmente da unas calificaciones que son monstruosamente altas.
¿ok? Pero cobra muy bajo, ¿no? Entonces casi todas las emisiones usan a esa calificadora y la otra, ¿no? Entonces, y bueno, y esa calificadora es la que tumba el precio de las calificadoras, ¿no? A pesar de que están en condición de monopolio, como estoy diciendo, ¿ok? Eso no debería ocurrir, ¿ok? Y eso ocurre por la misma legislación, pues, ¿ok? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que se obliga a los emisores a calificar, ¿ok? Yo creo que el emisor debería sentir la obligación por conseguir la demanda del inversionista, ¿no? Entonces, que él decida calificar por esa razón y no porque la ley lo obliga, ¿no? ¿Ok? Por supuesto, si a mí me oye un calificador de riesgo, se pondría histérico y diría que yo estoy en contra del negocio de él, porque ellos en parte viven de esa obligación por parte del, ¿cómo se llama? De la ley de calificar, ¿no? En países más desarrollados, caso de Estados Unidos, ¿ok? No hay esa obligación, pues, ¿ok? Y los emisores le solicitan a las calificadoras la calificación para que los inversionistas se sientan relativamente seguros cuando compran el instrumento, ¿no? Porque no necesariamente el inversionista tiene el conocimiento para establecer parámetros de riesgo, ¿no? Entonces, se hace más por una cuestión de confianza, ¿ok? Eso de la calificación. Ahora, ninguna de esas calificadoras califica el riesgo venezolano. Las únicas que lo califican y Venezuela paga por esa calificación. ¿Okay? Que así es como funcionan a nivel internacional. El emisor es el que paga la calificación, ¿no? ¿Okay? O sea, Venezuela le paga a Standard Poor's, le paga a Fitch, ¿okay? Perdón, a Moody's. ¿Okay? Y Standard Poor's y Moody's califican la deuda venezolana. ¿Okay? Que por Sí, supuesto hoy está en D, ¿okay? Porque no pagan, ¿no? ¿Okay? O sea, desde 2017 eso le iba a preguntar. los bonos están en default, ¿okay? De hecho, el default se inició por la deuda de PDVSA, que era una deuda que no existía antes del gobierno de Chávez. ¿Okay? Chávez endeudó a PDVSA, ¿okay? Para mantener el control de cambio. Y bueno, el, esa deuda entró primero en default, ¿okay? Después entró en default la deuda venezolana, ¿okay? Y bueno, y hasta hoy están en default, pues. O sea, los bonos no se pagan, ¿no? Que, no sé si algún día van a volver a pagarlos, pero deberían, ¿no? ¿Okay? Y esa sería condición previa para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque una de las condiciones que pone el Fondo Monetario está bien, pero haces esto conmigo, pero regulariza el pago de tu deuda, pues, porque si no, yo no voy a hacer ningún acuerdo contigo, ¿no? Y eso es a lo que se vio obligado, por ejemplo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, ¿no? Y el gobierno de Betancur, ¿no? Ellos tuvieron que regularizar el pago de la deuda externa para poder eh, acceder a los recursos del fondo, ¿no? ¿Ok? Que es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Pero de hecho, las calificadoras ninguna califica el riesgo venezolano, la SUNAVAL no califica el riesgo. La SUNAVAL lo que hace es dar la autorización a la calificadora para que la calificadora funcione. ¿Ok? Eso es lo que hace Ok, SUNAVAL. ok. ¿Ok? Ellos lo que Gracias. le dicen, se autoriza a la sociedad tal, ¿ok? Para que califique riesgo. ¿Ok? Pero no, ellos no califican el riesgo. Ah, ok. Lo que pasa es que yo también tenía la duda, menos mal que ya me la respondió, porque en Moody creo que en el 2021 o 2020 Venezuela era C y en Stanford Poor Estándar. era B menos. Ajá, estándar, perdón. No, pero Entonces, ¿cuándo dice 2020? creo que 2020-2021 tenía una No, calificación imposible. así. Es de. Es de Pues es que está ahorita. en default. No, no, es Sí, ahorita, por no, desde eso. el 17, chamita. Desde el 17, Sí, desde porque el 17 Venezuela no paga la deuda externa. Entonces desde el 17 estamos en D. ¿Ok? sí, O por sea, eso me aquí ya había no viene la gente de Standard Poor's confundido. a pedir los recaudos, ¿no? O sea, me imagino que Ok. se quedan en su oficina, los piden, pero la calificación sigue siendo D, ¿no? Antes venían
y yo soy testigo de eso porque a nosotros en Invest Analysis nos invitaban, ¿no? A mi socio y a mí nos invitaban a comer en algún restaurante y nos pedían, o sea, no, como decía mi socio, sucking our brain, ¿no? O sea, nos chupaban el cerebro, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? Y además nos pedían datos, ¿no? Entonces, porque ellos hacían la calificación, pues, o sea, tenían que llenar un papel inmenso diciendo que esto era B o era triple B o lo que fuese, ¿ok? Y eso lo tenían que justificar con un análisis. Entonces ellos buscaban a los analistas del mercado, tenían entrevistas con ellos y bueno, y con eso hacían la calificación, ¿ok? Pero hoy en día no, hoy en día como estamos en default, estamos en deuda. El día que Venezuela vuelva a pagar la deuda, ¿ok? Entonces vendrán esas calificadoras aquí y, bueno, a mí no me van a buscar porque ya yo no tengo la oficina de análisis, ¿no? Pero buscarán otros analistas y a ellos los entrevistarán y les preguntarán acerca del país y bueno, y se llevarán su impresión y con esa impresión también escriben, ¿no? ¿Eh? Es más, a mí me da mucha risa porque a mí el de Moody's me decía, no, el de Moody's no, el de Standard Poor's me decía que a él le sorprendía mucho porque yo era mucho más optimista que muchos economistas venezolanos, ¿no? ¿Sí? Que yo nunca le daba una visión pesimista de Venezuela, ¿no? Y de hecho, a pesar de que a mí no me gustan los gobiernos, yo no soy, no era tan pesimista, ¿no? Hoy en día soy mucho más pesimista que en esa época, ¿no? En la época de Pérez y en la época de Caldera, ¿sí? Pero, pero, pero normalmente la visión mía no es una visión catastrófica, pues yo nunca, nunca he tenido una visión catastrófica de Venezuela, que es una cosa muy común entre economistas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y también les recomiendo a los alumnos que no tengan esa visión catastrófica, ¿no? Eso no es buena política, pues. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, eh, ojo que sí tengo una visión mucho más pesimista hoy que hace 20 o 30 años, ¿no? ¿Ok? Yo no confío en estos gobiernos, pues. ¿Ok? Confío mucho menos que lo que confiaba en el gobierno de Pérez o en el gobierno de Caldera, ¿no? ¿Ok? Y contrario a lo que mucha gente dice, y contrario incluso a mi forma de pensar, ¿no? Porque yo nunca fui copellano ni calderista, ¿no? Creo que el gobierno de Caldera fue mejor que el gobierno de Pérez, ¿ok? Aunque se le critique mucho, ¿ok? Creo que el gobierno de Caldera fue mucho mejor que el gobierno de Pérez y su equipo económico fue mucho mejor, ¿ok? Cosa que no se dice, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ok. Bueno, vamos a darle introducción a esto del riesgo de cartera, ¿no? Fíjense, el riesgo de cartera es la última parte de riesgo que nosotros vamos a ver. Sin embargo, el riesgo va a aparecer en cada uno de los mercados porque el riesgo es un fenómeno que es transversal en todas las finanzas, ¿no? O sea, no es un tema que se estudie ya, sino que el riesgo es permanente a lo largo de todo el estudio de las finanzas, ¿no? Y bueno, bueno, y hay que tener bien presente también lo que dijimos al inicio, ¿no? Que riesgo es aquello que se puede medir, incertidumbre es aquello que no se puede medir, ¿ok? Y que lo que más nos afecta de verdad a nosotros es la incertidumbre, que es lo que no podemos medir, ¿ok? En relación al riesgo que sí podemos medir, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de esto, de las carteras, se llama cartera o portafolio, ¿ok? A, una, a un grupo de títulos que uno compra para uno, ¿ok? O para un determinado fin. Y en inglés a eso se le denomina portfolio. ¿Ok? Esa es la palabra en inglés que se traduce también directamente como portafolio, ¿no? Un portafolio es una carpetica, generalmente de cuero, en la cual uno mete papeles importantes, ¿no? Y esos son los títulos valores, esos papeles importantes, ¿no? Que son esa combinación. Y las carteras pueden ser de rentas variables cuando invertimos solo en acciones, pueden ser de renta fija cuando invertimos solo en bonos, ¿ok? Y pueden ser mixtas, ¿ok? Cuando nosotros combinamos acciones y bonos, ¿ok?
Y bueno, y hubo dos personas que estudiaron, bueno, hubo más de dos personas, en realidad hubo tres, ¿okay? Markowitz, Sharpe y Merton fueron los que estudiaron en los portafolios, ¿okay? Y bueno, y los tres recibieron el premio Nobel en su momento, ¿no? ¿Okay? O sea, ese año el premio de la Academia Sueca, mal llamado premio Nobel, se le otorgó a los tres, ¿okay? A Markowitz, a Sharpe y a Merton. Sin embargo, nosotros no vamos a ver el modelo de Merton, ¿okay? No por una venganza contra Merton, sino porque el modelo de Merton se parece mucho al modelo de Sharpe y sería redundante. Pues, y normalmente en finanzas se usa el de Markowitz y el de Sharpe. ¿Okay? El de Markowitz aparece en un artículo que Markowitz realiza. Markowitz era profesor en Columbia, ¿okay? Y él escribe un artículo sobre riesgo que se llama A Portfolio Selection, ¿okay? En el año de 1952. Markowitz no era financista, ¿no? Markowitz era un economista y su equipo de investigación estaba dedicado a estudiar modelos de optimización. ¿Okay? Y bueno, y a él se le ocurrió, ¿okay? Seleccionar como tema las acciones de la Bolsa de Nueva York. ¿Okay? Y entonces comenzó a estudiar el comportamiento de esas acciones. ¿Okay? Y él es el que determina lo que nosotros hicimos al inicio del rendimiento esperado como promedio de una serie de rendimientos puntuales, ¿okay? Y el riesgo como la desviación estándar de esos rendimientos. ¿Okay? Y bueno, en función a eso, él escribe este artículo de 1952 que se llama Portfolio Selection y él dice que el primer supuesto es que el inversionista invierte el 100% de su dinero en las únicas dos alternativas que tienen un mercado, la alternativa A y la alternativa B. ¿Okay? Y bueno, y pone como rendimiento esperado, eh, eh, dado por él, ¿okay? Él no dice la inversión A es IBM o la inversión A es Coca-Cola, sino que él dice, vamos a suponer una inversión A que rinde en promedio 10% y que tiene un nivel de riesgo del 8%. Y vamos a suponer una inversión B, ¿okay? Que rinde 20% y como su rendimiento es mayor, su riesgo debe ser mayor. Entonces el riesgo es 15%, ¿no? Entonces se puso a estudiar cómo se haría la conformación de esa cartera y entonces él dice que el rendimiento total esperado por la cartera, ¿okay? Debería ser el producto de los rendimientos esperados de cada inversión por la proporción de cada uno en la cartera, ¿no? Acuérdense que una de las premisas es que yo invierto el 100% de mi dinero, o sea que la proporción que yo invierto en A más la proporción que yo invierto en B deberían dar el 100%, o sea, 1. ¿Okay? Acuérdense que los porcentajes los medimos en tanto por uno. ¿Okay? Entonces debería dar el 100% de lo invertido, ¿no? Entonces, bueno, si es así, ¿okay? Supongamos que como A rinde 10 y B rinde 20, si yo hiciese una combinación que fuese 50%, 50%, 50% de 10 es 5, 50% de 20 es 10 y 5 más 10 son 15, entonces mi rendimiento total esperado es 15%. ¿Okay? Si la combinación fuese 40 en A y 60 en B, yo multiplicaría 40% de 10, 4, 60% de 20, 12, y 4 más 12 es 16. Entonces el rendimiento total de mi cartera esperado debería ser 16. ¿Okay? 4 más 12 es 16. ¿Okay? Si por el contrario la combinación es 60 de A y 40 de B, entonces miren, 60 de 10 es 6, 40 de 20 eh, este, es 8 y 6 más 8 da 14. ¿No? ¿Okay? Entonces el rendimiento total esperado debería ser 14. ¿Okay? Así define él el rendimiento total esperado. El modelo de Markowitz es muy sencillo, ¿no? Lo único que su cálculo de riesgo es complicado, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho, el riesgo es este chorizo, ¿okay? Que sería el riesgo total de la cartera es la raíz cuadrada de riesgo de A por proporción de A al cuadrado más riesgo de B por proporción de B al cuadrado más el doble producto del riesgo de A por el riesgo de B por la proporción de A por la proporción de B
por el coeficiente de correlación AB. ¿Ok? Donde el coeficiente de correlación es un valor que va entre -1 y 1. ¿Ok? Como pasa en todos los coeficientes de correlación que se hacen cuando hacen un estudio de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? O sea que va entre -1 y 1. ¿Ok? Por supuesto, los valores negativos es cuando las dos variables se mueven en sentido inverso. ¿Ok? O sea que A y B se mueven de manera diversa. O sea que si A sube, B baja. Y que si A baja, B sube, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y cuando los valores son positivos es porque ambos se mueven de manera conjunta, ¿no? Cuando A sube, B sube. Cuando A baja, B baja. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es su definición del riesgo. ¿Ok? Y aquí pasan varias cosas, ¿no? Fíjense, si, si RDAB da cero, que es una de las posibilidades de esto, ¿ok? Entonces, el riesgo total sería la raíz cuadrada de riesgo de A por proporción de A al cuadrado más riesgo de B por proporción de B al cuadrado, porque esto todo da cero, ¿no? Dado que este valor es cero, todo este factor de aquí se hace cero. ¿Ok? Y en ese caso, yo tendría una línea recta, ¿ok?, que une el punto A con el punto B. ¿Ok? Que sería la hipotenusa de ese triángulo ficticio, ¿ok?, que estaría armado por estos dos catetos, ¿no? ¿Ok? O sea que sería la hipotenusa de un triángulo eh, ¿cómo se llama? Este, se llama de Pitágoras, ¿ok? Este, eh, cuya hipotenusa es esta línea recta, ¿no? ¿Ok? Ok, como esta es la ecuación de una convexa, ¿ok?, y cuando este valor da positivo, ¿ok?, entonces eso disminuye el riesgo, ¿ok? Y entonces yo tengo esta figura, ¿ok?, que es una convexa con respecto al eje de las Y, ¿ok?, que marcaría los RDAB positivos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y va a pasar una cosa, ¿no? Que si RDAB fuese negativo, que es una cosa que yo no estoy graficando, pero la voy a graficar adrede, ¿ok? Vamos a suponer que vamos a usar esto, ¿ok?, y lo graficamos. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo que irme de nuevo hacia adelante, ¿no? Aquí. Ok. Fíjense, si eso fuese así, entonces yo tendría tal vez una cosa como esta. Ah, ya va. Perdí el lapicito. Vamos a buscarlo otra vez. Ok. Fíjense, yo tendría una cosa así como esta, ¿no? O sea, yo tendría probablemente una figura convexa también, pero que tendría una cosa muy parecida a este triángulo, ¿no? O sea, que disminuye mucho el riesgo cuando RDAB es negativo, ¿no? Puede haber un punto en el cual todo el factor que multiplica dos veces riesgo de A por riesgo de B por proporción de A por proporción de B por RDAB, ¿ok?, me da un valor igual a la suma de los cuadrados, por lo cual eso daría una gráfica en la cual habría un punto de riesgo cero. ¿Ok? Entonces imagínense que esto que estoy dibujando no es un triángulo, sino que es una convexa igual que esta. ¿Ok? Lo que pasa es que para efectos prácticos los voy a hacer así, ¿no? Y puede pasar, ¿ok?, que el valor de S multiplicando de dos veces RDA perdón, riesgo de A por riesgo de B, por proporción de A, por proporción de B, por sigma, por RDAB, ¿ok?, me da mayor que riesgo de A por proporción de A al cuadrado más riesgo de B por proporción de B al cuadrado. Eso daría valores de raíz cuadrada negativa, ¿no? Por lo cual habría un punto en el cual la figura desaparece, ¿ok?, y reaparece luego, ¿ok?, para terminar en el valor de B. ¿Ok? Eso pudiera pasar. ¿Ok? Sin embargo, una de las cosas que hace Markovits es demostrar que todos esos valores que son negativos, ¿ok?,
no existen. ¿Okay? Que en un mercado todas las correlaciones son positivas. ¿Okay? Incluso la correlación cero no existe, ¿no? ¿Okay? O sea que en un mercado todas las inversiones se comportan más o menos igual, con más o menos proporción, ¿no? O sea que RDAB me podría dar 10%, como me podría dar 100%, pues. ¿Okay? Pero siempre me va a dar positivo. Por lo cual, la figura que normalmente yo veo representada es esta figura de la convexa, ¿no? Y eso es lo que Markovits denomina, ¿okay? La frontera eficiente de la inversión. ¿Okay? Así es como la denomina Markovits, ¿no? O sea, déjenme ver, tengo que borrar esto, ¿no? Eso sería así. ¿Okay? Ok, ya lo borré. Ok. Entonces, bueno, es más, estoy aprendiendo a usar Zoom también con esto. Ok, la frontera eficiente de la inversión entonces sería la curva que une el punto A y el punto B, ¿no? Y representaría todos los puntos, ¿ok? De máxima, de máximo rendimiento con mínimo riesgo, ¿ok? Que es la combinación eficiente que estaba buscando Markovits con este trabajo, ¿ok? Y entonces él, perdón, ¿ok? Él define, ¿ok? Ya va, déjenme buscar otra vez la gráfica, ¿ok? Eh, para hacer algo con la gráfica, ¿ok? Ok. Cuando él define esto, él dice que todos los puntos que están en la curva son los puntos de máxima eficiencia. ¿Okay? Si yo consiguiera hacer un punto, ¿okay? Equivalente a, vamos a ver, vamos a usar esto otra vez, ¿okay? Si yo consiguiese esta combinación, esa combinación sería ineficiente. ¿Por qué razón es ineficiente? Porque resulta que esta combinación relaciona este nivel de riesgo con este nivel de rendimiento. ¿Okay? Y resulta que en la frontera hay un punto que con el mismo nivel de riesgo me otorga un rendimiento mayor, que es este punto. ¿Okay? Y de la misma manera, hay un punto que asumiendo menos riesgo, ¿okay? Me da el mismo rendimiento, ¿okay? Que yo estoy consiguiendo con este punto. Entonces, tanto este punto de aquí, ¿okay? Como este punto de aquí, ¿okay? Son mucho más eficientes que este punto que yo grafiqué aquí. ¿Okay? Entonces, por esa razón, todos los puntos en la frontera marcan los niveles de máxima eficiencia de nuestra combinación riesgo-rendimiento. ¿Okay? Y la otra cosa que dice Markovits es que cualquier punto por encima, o sea que si yo quisiera armar, por ejemplo, una cartera que rinda esto y que tenga este riesgo, eso sería imposible. ¿Okay? O sea que hasta ahí llega el modelo de Markovits. ¿Okay? Markovits logra definir que hay un rendimiento total promedio de la cartera, ¿okay? Que hay un riesgo total que se puede medir en la cartera con la combinación de A y de B, y además de eso define que cualquier punto por debajo de la frontera es un punto de ineficiencia. ¿Okay? Los puntos dentro de la frontera son puntos de eficiencia y los puntos por encima de la frontera son ineficientes, ¿no? Hay una cosa que tengo que decir antes de cerrar la clase, ¿no? A mí me sorprende, ¿okay? Que este modelo es el mismo modelo de frontera de posibilidades de producción que uno estudia en el primer semestre de economía. ¿Okay? Y por repetir un modelo que ya era común en economía, al señor Markovits le dan el premio de la Academia Sueca de Economía. Eso a mí me sorprende muchísimo. ¿Okay? ¿Okay? Lo cual probablemente pone en desprestigio a la academia, ¿no? ¿Okay? O sea, a mí no me parece que esto sea del otro mundo, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, el, el jueves que viene terminamos hablando del modelo de Sharpe, ¿okay? Y cerraríamos lo de los modelos de cartera. Ya para el jueves que viene, yo voy a mandar un mensaje por el chat de todas formas para que vayamos conformando los grupos si es que van a trabajar en grupo.
o las personas que van a trabajar de manera individual, porque ya una vez terminado el módulo de chat tenemos el primer trabajo ya asignado. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos el jueves que viene, ¿ok? A menos de que haya alguna pregunta. Si ese es el caso, con gusto estoy dispuesto a responder. Profe, disculpe, A ver. los sistemas que usted anteriormente en otras clases mencionaba de Fannie Mae y Ginnie Mae, ¿podría explicarlos un poco más? Ah, ok. Bueno, Por mira, favor, el, gracias. el, el asunto es que el mercado de hipotecas norteamericano trabaja con esos sistemas que se llaman Ginnie Mae y Fannie Mae, que son el mercado secundario de hipotecas, ¿no? Que resulta que cuando un banco tiene un préstamo hipotecario, ¿ok? Se lo vende a Fannie Mae o Ginnie Mae, ¿ok? Para conseguir liquidez, ¿no? Y Fannie Mae y Ginnie Mae se lo venden a otro banco, ¿ok? Por lo cual a uno un día le llega un aviso diciéndole que usted tenía una deuda con el banco X, ¿ok? Su deuda fue comprada por el banco Z, entonces de aquí en adelante usted sigue pagando la hipoteca, pero en el banco Z. ¿Ok? Y la gente no sabe, a veces no sabe por qué pasó esto. Y eso pasó porque el sistema de Ginnie Mae y Fannie Mae, ¿ok? Hace que la hipoteca sea comprada y después vendida a otro banco, ¿no? ¿Ok? Ese sistema a mí no me gusta para nada, ¿ok? Y de hecho fue una de las cosas que colapsó en el 2008. ¿Ok? Yo creo que mejor y mucho más eficiente fue el sistema que tuvimos nosotros a partir de 1960. Nosotros en Venezuela no teníamos préstamo hipotecario, ¿sí? Ni préstamo agrícola, ¿no? En los 60 se inventó el préstamo hipotecario, ¿ok? Cuando se inventa la ley de banca hipotecaria y se hace que los bancos emitan cédulas hipotecarias para financiar sus préstamos de largo plazo, ¿no? Entonces, lo que nos prestaban en préstamos hipotecarios era el dinero que algunos inversionistas depositaban en forma de cédulas hipotecarias, pues. O sea, la cédula hipotecaria era un título valor que pagaba un rendimiento muy importante, ¿okay? En ese momento. O sea, uno compraba una cédula hipotecaria y esa cédula ganaba 7%, ¿no? ¿Okay? Lo cual era una millonada, ¿okay? Dado que en Venezuela no había devaluación, ¿okay? Y el, el ¿cómo se llama? Quien compraba eso, ¿okay? Estaba obteniendo 7% en bolívares, que era equivalente a 7% en dólares. ¿Okay? Y bueno, y como eso normalmente estaba asociado a una tarjeta, perdón, a una libreta de ahorros, entonces los rendimientos de ese instrumento, ¿okay? Terminaban la, en, en la libreta de ahorros y ahí ganaban intereses también capitalizables. ¿Okay? La cédula no era capitalizable, pero la libreta sí. Y eso redundaba en un rendimiento que pudiera ser 8 y 8,5% de interés anual para el inversionista, ¿no? Ojo, las cuentas de ahorro normales, comunes y corrientes pagaban 2%. ¿Ok? Y como el bolívar no se devaluaba, ¿ok? Era 7, 8 o 8,5% en dólares, cuando en Estados Unidos un depósito rendía 1%, ¿okay? 1,5%. ¿Okay? Por lo cual eso tuvo muchísima demanda, ¿okay? Y esa muchísima demanda es lo que propició la fabricación este, eh, cada vez creciente de inmuebles para ser vendidos en propiedad horizontal. ¿Okay? Este, a mí me parece ese sistema, que es el sistema británico, mucho mejor que el sistema norteamericano, ¿sí? Porque el sistema norteamericano le da este monopolio a las dos empresas que adquieren las hipotecas y que después las liquidan, ¿sí? Y eso redunda en un posible riesgo, ¿sí? Que